Ahora sí. Menos mal que me he acordado. Lo dicho, quedan las sesiones grabadas para que se puedan ver después. Los que estáis apuntados ya al taller o los que os apuntéis después tendréis acceso a la plataforma educativa y ahí quedan alojados durante un mes. Quedarán alojados en la plataforma. Después de eso seguís teniendo acceso a los vídeos, pero lo tendréis a través de un enlace que estará oculto en YouTube y podréis seguir accediendo, pero se borrarán de la plataforma para no acumular ahí vídeos eternamente. ¿Por qué digo esto? Porque si queréis revisar los vídeos después, os agradecería que copiarais el enlace pues al final de cada mes, digamos, si queréis, o a medida que vayamos haciendo los talleres, para tener el enlace y poder acceder más adelante. ¿Me dejo algo? Me parece. Sí. En la plataforma pondré también el enlace al grupo de WhatsApp. Algunos ya estáis en algún grupo de WhatsApp masivo, si queréis llamarlo así, en el que hay gente de distintas fuentes, vamos a decir, pero habrá un grupo de WhatsApp específico del taller en el que, bueno, pues podremos compartir un poco ejercicios, poemas que vayamos escribiendo en base a lo que vayamos trabajando dentro del taller, de manera que quien quiera pues podrá sumarse al grupo. Sabéis que tenemos, y si no sabéis, os lo digo ya, algunos invitados también, algunas sesiones las dedicaremos a recibir invitados. De momento tenemos a 3 invitados de lujo confirmados, a Carlos Pala, algunos ya lo conocen, veremos poemas suyos, a Juan Lumora y a Nano Stern, que es, para quien no lo conozca, un cantautor chileno maravilloso, gran conocedor de la poesía también y que es la primera vez que viene a Poetic Lab y nos tiene muy contentos. Y listo, creo que lo he dicho todo. No sé si hay alguna duda en cuanto al funcionamiento, en cuanto a cómo van las cosas o cómo van a funcionar o algo de lo que acabo de explicar. Si la hay, es el momento, aunque sabéis que luego me podéis contactar y si no, arrancamos. ¿Todo bien? Listo. Pues sin más dilación vamos a arrancar con el taller. ¿Todos veis el PDF correctamente? ¿Sí? A ver si puedo veros mejor. Sí, Sí, se ve, que se ¿Se ve. ve bien? perfecto. Listo. Se ve perfecto. Sin problema, sí se ve bien. Perfecto. Pues lo dicho, arrancamos con este taller que, como decía en el post que hice por ahí por Instagram, persigue un poco el objetivo de poner palabras a lo indecible. Quiero hacer, antes de arrancar esto, una pregunta. ¿Quién ha hecho previamente al menos algún taller de los webinars gratuitos que vamos haciendo en YouTube y todo esto? Todos habéis asistido a alguno o lo habéis visto después grabado, ¿no? ¿No? Yo no. Sí, ¿No? yo sí. Yo nunca. Vaya, pues por ahí tienes que investigar en YouTube. Vale. Bueno, pero bueno, imagino que en vuestra mayoría lo habréis hecho. Para quien no lo ha hecho, comento un poco la idea o cuál es para mí el punto de partida en todo lo que se refiere a la escritura poética, ¿no? Siempre digo que yo creo que el punto de partida del poema o del acto del poeta que se pone a intentar expresar algo a través del lenguaje poético, de este lenguaje tan particular, tiene que ver con aquello que no se puede expresar con palabras, ¿no? Que no se puede expresar mediante un lenguaje ordinario, normal, cotidiano, ¿no? Y buscamos, a través de la poesía y de los recursos que permite la poesía, dotar de un plus de sentido, dotar de algo más a lo que las palabras significan por sí solas, ¿no?
Esto se hace mediante multitud de recursos, como pueden ser la musicalidad, el ritmo, que en poesía sabéis que tienen una importancia capital. La poesía y la música siempre han ido de la mano. Se hace a través de la metáfora, a través de la imagen poética, a través de multitud de recursos, en definitiva, que permiten, pues eso, hacer que la suma... Hay una frase de Emil Durkheim, sociólogo, que decía que una sociedad es más que la suma de sus partes, ¿no? En el poema pasa algo así, ¿no? El conjunto de las palabras significa más que cada palabra si fuéramos al diccionario y buscáramos la definición, ¿no? Hay algo que está por encima, una parte del significado que está por encima de todo eso. Dicho esto, el punto sobre el que quiero arrancar hoy, que no tenía ninguna digamos, noción de lo que a vosotros os interesa, ya me contestaréis después al correo en el que os pregunto eso, es la imagen poética. He de decir que es una misión un poco suicida la mía, porque es un tema, lo confieso porque de todos los temas que se pueden escoger en poesía, posiblemente el de la imagen poética es el más complicado de tratar, porque no tiene ¿cómo decirlo? No hay una técnica aplicable a todos los casos que se pueda utilizar para crear imágenes poéticas. Es un tema que se ha estudiado mucho, pero se ha estudiado de una forma, pues digamos, o sea, está poco sistematizado, por así decirlo, el aprendizaje de la imagen poética, y es lógico y está bien que así sea, ¿no? Pero no pasa lo mismo con la musicalidad, por ejemplo. En la musicalidad sí que existen recursos técnicos que se pueden aprender y que después podemos aplicar cada uno a nuestra manera, ¿no? Pero en el caso de la imagen poética es más complicado. No obstante, llevo unas semanas trabajando en un curso nuevo que va a salir dentro de poco, un curso grabado, y es un tema que creo que a todos nos interesa, y si os parece bien, pues vamos a trabajar con eso hoy. Antes que nada, quería hablar un poquito de la creatividad y de cómo funciona la creatividad en general, y esto vais a ver que está estrechamente relacionado con la poesía. Creo que es interesante, a mí al menos me interesa mucho siempre relacionar lo que hacemos relacionado con la poesía con vincularlo con la neurología, que es un tema que me apasiona a nivel aficionado. Espero que no haya ningún neurólogo en la sala para llevarme la contraria o para... Bueno, en realidad no me disgustaría que hubiera uno. Pero si digo alguna barbaridad desde el punto de vista científico, que nadie me lo tenga en cuenta, pero creo que puede ser muy interesante empezar por ahí. Y antes de hablar de neurología, quería hablar de este breve texto de Michel Foucault, de su libro Las palabras y las cosas, que en realidad cita a Borges, que dice lo siguiente. ¿Alguien se anima a leerlo para que no esté yo dando la chapa durante 2 horas? Lo leo yo, que me Dale, gusta María, mucho por leer. favor. Las palabras y las cosas. Este texto cita cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Las palabras y las cosas. Michel Foucault, o no sé cómo se dice, la verdad. Foucault, los franceses que Foucault. tienen la manía de poner letras cuando no hacen falta. Sí. Muchísimas gracias, María. Quedas nombrada oficialmente como lectora oficial del grupo. Ay, Lo has hecho muy bien. muchas gracias.
¿Y por qué pongo este pequeño extracto? ¿Quién se atreve a lanzar una hipótesis de qué es lo que me ha hecho traer esto a la palestra para hablar de la imagen poética? ¿Alguien intuye algo? Hola, buenas noches a todos. Hola Lo María primero, Jesús, querida. que utilizan elementos, o sea, cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, contrastes, y hay cierta simbología, aunque haya un mínimo común denominador, pero son cosas muy dispares una de la otra. Correcto, Y yo de entonces hecho llama la atención. el mínimo común denominador no lo encuentro, pero es exactamente ese el motivo, es por, y creo que es el efecto que busca el texto, los elementos a través de los cuales se categorizan en esta enciclopedia china de la que habla Borges, porque insisto en que este texto que aparece en el libro de Foucault cita a Borges, o sea, en realidad esto forma parte de un libro de Borges. Pero esta clasificación de animales, las categorías mediante las cuales clasifica los animales, nos rompen a nosotros con nuestro pensamiento occidental, digamos, los esquemas, ¿no? Porque esperaríamos encontrar a los animales clasificados por categorías, qué sé yo, por lo que comen, por ejemplo, ¿no? Herbívoros, omnívoros, etcétera, o por el tipo de animal, si son anfibios, si son reptiles, etcétera. Y sin embargo, aparecen una serie de categorías que a priori no tienen nada que ver entre ellas, ¿no? Que tiene que ver que sean pertenecientes al emperador, con que se agiten como locos o con que sean dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, ¿no? Es absolutamente, hay como saltos en la imaginación del que escribe esta clasificación que no somos capaces de seguir de alguna manera, ¿no? Cuando estamos leyendo este texto, nos cuesta ver, genera una sorpresa, genera un extrañamiento, porque nos cuesta ver la relación que existe entre una categoría y la otra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la parte más teórica de hoy, con la imagen poética. Veremos por qué. De momento lo voy a dejar ahí en el tintero y voy a avanzar con esta parte que comentaba de neurología, que creo que puede aportar algunas claves sobre cómo podemos trabajar en el momento de la escritura. Se ha investigado mucho de dónde viene la creatividad en el cerebro. De hecho, se ha investigado mucho de dónde viene todo, ¿no? Siempre se ha intentado atribuir a zonas específicas del cerebro aquellas, bueno, todas las actividades, ¿no? La memoria, el aprendizaje, etcétera. Y sobre la creatividad, curiosamente, lo que se ha descubierto hasta hoy, y hasta donde yo sé, por supuesto que no soy experto en el tema ni mucho menos, es que no procede de una sola parte del cerebro, sino que procede de la conexión entre varias partes, entre varias áreas del cerebro. Esto, como veis, ya empieza a estar un poco relacionado con lo que acabamos de ver, ¿no? Hay una serie de conexiones en ese texto de Foucault que parecen estar en categorías diferentes, en lugares diferentes de los compartimentos cerebrales, ¿no? Y entre estas áreas que son importantes en la creatividad, que como digo, no es una sola, sino que son varias, y lo que sucede en las personas creativas es que hay más conexiones entre esas áreas, y entre esas áreas hay dos que son especialmente importantes. La primera de ellas es lo que los neurólogos llaman la zona por defecto, que es esa zona que funciona, digamos, en automático, por así decirlo. Es la zona que se activa cuando soñamos. Seguramente cuando escribís, imagino que todos aquí nos hemos lanzado a la escritura en algún momento, y a veces hay como momentos de trance, ¿no? Una especie de momento en el que parece que es otra persona o otra entidad la que está hablando a través de nosotros, ¿no? Cuando escribimos. No sé si os ha pasado esto o si tengo que ir a ver un psiquiatra. ¿Os ha pasado algo parecido? Puede pasarnos, ¿no? Digo de Sí, trance y quizá
la expresión quizá es exagerada, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Es como que hay un momento en el que de repente no tenemos el control absoluto de lo que va pasando en nuestra mente, ¿no? Posiblemente cuando eso nos pasa sea esta zona la que está trabajando, que como digo es la misma zona que trabaja durante el sueño. Y otra zona importante en este proceso es lo que llaman los neurólogos el área de control ejecutivo, que está aquí en el lóbulo frontal del cerebro, y que es la zona encargada, por ejemplo, de dirigir la atención hacia una actividad. Es la zona que, digamos, la zona de control, su nombre ya lo indica, ¿no? De control de las actividades cerebrales. Es la que permite que nos concentremos en una cosa durante X tiempo o, por ejemplo, en el caso de la creatividad, que todas esas ideas locas que nos vienen desde la zona más onírica, vamos a llamarlo así, del cerebro, más automática, se ordenen de alguna manera y seamos capaces de distinguir qué vale la pena y qué podemos dejar de un lado, ¿no? En el caso de los niños muchas veces funciona mucho la zona por defecto, de manera que tienen ideas muy creativas, pero el lóbulo frontal todavía está desarrollándose y a veces no son capaces, ¿no? Los niños de saber qué sí vale y qué no vale, ¿no? O qué puede ser de interés para la persona que va a ver su dibujo o a leer su poema y qué no. Ambas zonas son igual de importantes para la creatividad y esto lo digo porque a veces ya como adultos tenemos tendencia a irnos más de un lado o muy del otro, ¿no? A veces cuando, y esto seguro que nos ha pasado a todos también alguna vez, creo que hay algún micrófono por ahí abierto. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, se te Sí. escucha bien. Perfecto. A ver, no sé si hay algún... El mío, yo te escucho por ratos intermitente, pero creo que es mi Ok. computador. Bueno, no sé, yo estaba escuchando como un micro por ahí que... Pero a lo mejor soy yo. Sí, por aquí os veo todos cerrados. Bueno, sigo. Lo que decía, nos habrá pasado a todos, ¿no? Alguna vez que de repente... perdonad, pero es que es muy molesto. No sé si parece que soy el único que lo escucha, pero escucho como un... Ah, pues, a ver. Listo, creo que ya está. Decía, nos habrá pasado a todos, ¿no? Que de repente nos lanzamos empezamos a fluir en la escritura de un poema o de un texto y a veces llegamos a un punto al que no sabemos cómo hemos llegado, pero hemos empezado a hacer digresiones y nos hemos ido, como decimos en España, por los cerros de Úbeda, ¿no? Y hemos llegado a algo que no era ni siquiera aquello de lo que queríamos hablar, ¿no? Ahí a veces pues es cuando dejamos que la zona por defecto tome mucho el control y no acabamos de llegar o acabamos desviándonos más bien del punto al que queríamos llegar. O al revés, a veces estamos demasiado en el control, demasiado en la mente y falta, ¿no? Sentimos que falta lo poético, que en definitiva es algo que tiene que ver con lo racional hasta cierto punto, pero no mucho, ¿no? No del todo, digamos. Necesita otros elementos más emocionales, más sensoriales también, ¿no? Los sentidos tienen mucho que ver en esto de la poesía y un buen poema reúne, digamos, la mente, los sentidos, la emoción y si algo de eso falta, pues normalmente falta mucho. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Está siendo, si no interesante, al menos claro? Bien. Ok. Sigo pues con un par de cosas más concretas. Partiendo de todo esto que hemos dicho, me gustaría llevar esto al terreno de lo concreto. Y lo quería hacer a través de
un par de conceptos, un par de ideas que estableció Roman Jakobson, un lingüista ruso, con respecto a los caminos que seguimos en el momento de seleccionar palabras en el momento de la escritura, ¿no? Roman Jakobson distingue dos grandes ejes a través de los cuales se produce ese proceso mental de selección de palabras, y creo que entender cómo funcionan nos puede ayudar mucho luego a la hora de generar imágenes poéticas y no solo imágenes poéticas. Hoy lo vamos a aplicar a este campo de la imagen poética, pero nos va a servir para otros terrenos también. El primer eje es el eje de la selección, el que Jakobson llama el eje de la selección, que es aquel que busca las palabras a través de la cadena del significado, a través del campo semántico, ¿no? Si yo digo botella, automáticamente me viene a la cabeza agua, me viene a la cabeza vaso, me viene a la cabeza vino, me viene a la cabeza, ¿no? Todo lo que está relacionado a través del campo del significado con esa palabra, ¿no? Y por otro lado, el eje de la combinación. El eje de la combinación es aquel a través del cual encontramos palabras por otros caminos que no tienen tanto que ver con el significado, sino con sonoridades, por ejemplo, que nos suscite una palabra. Si yo digo botella, me viene a la cabeza cencellada, ¿no? Y me viene por esa similitud en la sonoridad. Si digo vino, me viene camino, me vienen palabras que riman con ino, ¿no? En ese segundo camino se produce, como pone aquí en el PDF, una operación creativa, ¿no? Ahí ya hay algo que tiene una dimensión estética que puede ser interesante en poesía. Aquí he puesto un pequeño ejemplo de lo que podría pasar con una palabra, ¿no? He seleccionado la palabra fuego y a través del eje de la selección, es decir, del significado, del campo del significado, pues me aparecen o se me ocurren la palabra incendio, la palabra chispa, bombero, volcán, magma, humo, incandescente, oxígeno, etc. A través de la combinación, lo que tiene que ver con sonoridades, con rimas, con expresiones incluso que utilizan o que tienen incluida la palabra fuego en sí, pues me aparecen todas estas que aparecen aquí. Y he puesto ahí abajo el eje vivencial, porque las palabras también tienen una vida en cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma, la palabra fuego puede no significar lo mismo o no tener la misma carga de significado para mí que para otra persona. Aquí somos tres valencianos y creo que los tres me entenderán, siempre lo digo, la palabra fuego para mí, que soy valenciano, que en una ciudad en la cual tenemos unas fiestas, las fallas, en las que hay mucho fuego, mucha pirotecnia y en las que de hecho una vez al año bueno, durante todo el año se construyen unas estatuas gigantes que se queman el día 19 de marzo. Para mí la palabra fuego está muy relacionada con eso, porque mi infancia ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? O al menos eran momentos que me han marcado. Pero a lo mejor para una persona qué sé yo, que ha crecido en Yugoslavia durante la guerra, pues tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Y ese eje vivencial que he llamado yo así, también es importante, creo yo, en el momento de la escritura, de la creación y en general del ¿cómo decirlo? En el momento de dotar a las palabras de multitud de significados, ¿no? Todas las palabras, bueno, no todas, pero muchas tienen multitud de significados y a través de ese eje, desde luego, que pueden aparecer cosas nuevas que no hubieran aparecido si no fuese porque nosotros tenemos una relación particular con esa palabra. Eso es a lo que quería llegar. Bien, ¿por qué soltar toda esta chapa sobre cómo funciona la selección de palabras? Y aquí vuelvo al texto con el que hemos empezado, ¿no? Si nos fijamos, a través de estos ejes, estoy prácticamente seguro, no lo haremos porque no tiene demasiado interés hacerlo, más que, o sea, solo sería para comprobar mi teoría, mi hipótesis, y tampoco es tan interesante eso, pero estoy seguro que si cogiésemos la palabra agua
y os dijese a vosotros, buscadme a través del eje de la selección 10 palabras y buscar a través del eje de la combinación otras 10 palabras, posiblemente acabaríamos teniendo algo muy parecido. ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente nos saltamos pasos, ¿no? Si a través de la palabra fuego, por ejemplo, a mí me vino a la cabeza la palabra llama, cuando hice esta diapositiva. A través de la palabra llama, por polisemia, por multitud de significados, ¿no? Me vino la llamada de teléfono, después imaginé una llamada de teléfono no respondida por alguien y me vino a la cabeza el silencio, y después me vino la nostalgia, ¿no? Me imaginé una llamada de alguien a quien amas, que no te coge el teléfono, hay un silencio del otro lado de la línea y de repente viene la nostalgia. ¿Qué pasa cuando en el poema, igual que pasaba en el texto de Foucault, nos saltamos 5 pasos? Es decir, si yo digo fuego y después a lo largo del poema digo llama o digo chispa, la asociación que me ha llevado ahí es muy obvia para el lector. Pero ¿qué pasa si de repente me salto 5 pasos y me voy a una asociación que el lector no va a identificar? Generalmente, si ese trabajo de no coger la primera idea que me viene a la cabeza, sino de escribir de una forma pausada y tratando de saltarme las asociaciones demasiado obvias cuando no me aportan nada, ¿qué pasa en el lector, ¿no? Generalmente se produce un extrañamiento, se produce una sorpresa, se produce algo parecido a lo que creo que intuyo que os ha pasado. No sé si es así, confirmadme por favor para que no esté yo diciendo Sí, tonterías, pero os ha pasado, Sí, ¿no? sí. Con este texto que de repente con las asociaciones de repente uno dice, ¿qué está pasando aquí, no? Hay algo raro, ¿verdad? Bien, hasta aquí esta breve introducción sobre algo que es un poco abstracto, pero por aterrizar una idea concreta de lo que quiero transmitir con esto, diría eso, ¿no? No nos quedemos en el momento de la escritura de un poema con la primera idea que se nos viene a la cabeza. Intentemos de vez en cuando saltarnos 3 o 4 asociaciones, saltarnos... y el cerebro, esto seguro que lo sabéis, ¿no? Y lo comprobamos todos los días, ¿no? Funciona, la asociación está muy en el centro del funcionamiento del cerebro, ¿no? Y nos aparecen las cosas por asociación muy a menudo. Y esto muchas veces es contrario a la sorpresa que debe tener un poema o al efecto, al extrañamiento. Los formalistas rusos hablaban de extrañamiento en el poema y decían que era una necesidad del poema, y a veces se pierde esa posibilidad de sorprender o de extrañar al lector en el buen sentido de la palabra por coger la primera idea que se nos viene a la cabeza y no saltarnos alguna que otra. María, cuéntame. que esto realmente, lo del tema este de saltarnos, por ejemplo, 5 ideas que se nos vienen a la cabeza, no tiene nada que ver con los antónimos, ¿no? Por ejemplo, para mí el agua es antónimo de fuego, ¿no? O tristeza es antónimo de felicidad, lo más simple. Ajá. Pero no tiene nada que ver con los antónimos, ¿no? Bueno, tiene que ver porque los antónimos, si te fijas en el eje de la selección, precisamente, uno de los caminos por los cuales llegamos a los antónimos, o sea, a las palabras, perdón, son los sinónimos y los antónimos. Tampoco quiero decir con esto, voy a matizar un poco todo lo que he dicho, porque no quiero decir con esto que si en un poema aparece la palabra fuego, no puedan aparecer cosas relacionadas con el fuego de una forma cercana. De hecho, muchas veces es deseable, y se hace de forma intencionada por parte de los autores muchas veces, que haya un campo de significados que tenga algo en común, ¿no? Dentro del poema, y esto puede servir para generar ciertos efectos. Pero voy a poner un ejemplo con el que creo que se va a entender lo que quiero decir. Cuando yo digo, por ejemplo,
qué sé yo, alguna metáfora que sea, a ver si se os ocurre alguna metáfora que sea muy habitual, de estas que se repiten constantemente. Los dientes como perlas. Los dientes como perlas, es un ejemplo que pongo siempre, no lo quería poner hoy también, pero, Ah, pero, El pero ave fénix. efectivamente, si yo quiero hablar o quiero mostrar una idea de los dientes de una persona y digo la primera idea que se me ocurre, que es los dientes como perlas, estoy perdiendo efecto sorpresa, ¿no? Estoy perdiendo ese extrañamiento, porque estoy utilizando una metáfora que se ha utilizado, que en su momento sería original, en su momento seguramente esa metáfora fue algo totalmente novedoso y totalmente original, pero al utilizarla, al utilizar esa metáfora que ya se ha utilizado mucho y que es lo primero que me viene a la cabeza, estoy perdiendo ese efecto. De manera que cuando me venga esa idea a la cabeza, lo que voy a hacer es los dientes como, vale, perlas la descarto por pesada, vamos a decirlo así. ¿Qué otra cosa me puede venir a la cabeza? No sé, los dientes como chicles Orbit. chicles Orbit. Ahí, pero fíjate, hay algo original, pero chicles y dientes, ahí hay una relación. ¿Y si te saltas un paso más? ¿No? ¿Y si te vas 3 pasos más allá? Tendría que pensarlo. Pero ve, Dientes con sabor a fresa. Dientes dulces. dientes dulces, pero fijaos que aquí siguen Dientes siendo como identificables las asociaciones. El sabor a fresa es algo estrechamente relacionado con los dientes, ¿no? Porque está en la boca generalmente el gusto, el gusto, el sentido del gusto. Y no sé qué has dicho, Juan, habías dicho otra cosa. Dulces. No los he probado, no Dulces. sé cuáles son, pero me los imagino así dulces. Ok. Todavía falta Y saltarse Sí, algún todavía. paso. dientes como estrellas. Dientes como estrellas. Ahí ya hay un salto, ¿no? En la imaginación y eso generalmente puede ser interesante. Con esto no quiero decir una vez más Dientes como muros. dientes como muros. Dientes como muros. Me gusta mucho, Olga, me gusta cómo piensas. Dientes como muros. Eso, la próxima vez que alguien me rechace un beso le diré, tienes dientes como muros. Pero me gusta precisamente por eso, ¿no? Porque de hecho hay una relación, los dientes podrían parecer muros por la forma que tienen, ¿no? Pero ya es una relación más lejana, no es tan obvia como dientes dulces o como dientes con sabor a fresa o como que hay que buscar un poquito para entender por qué de repente aparece un muro en la boca, ¿no? Dicho esto, y esto lo matizaremos en otro taller en el que hablaremos de las repeticiones y de los paralelismos, y respondiendo un poco a tu pregunta, María, los antónimos son un recurso poético, el uso de antónimos y de lo que llamamos antítesis y oxímoron, la contradicción y la paradoja, todos estos recursos son muy, muy válidos. Y con todo lo que he dicho anteriormente no quiero decir ni mucho menos que no se puedan usar esos recursos. La propuesta que hago tiene más bien que ver con el uso de la imagen poética, que ahora veremos por qué, creo que se va a entender mejor con lo que viene ahora, de hecho. Ahora veremos por qué propongo esos saltos en la imaginación. ¿Hay alguna otra duda hasta aquí? Vamos a empezar con la segunda parte teórica, digamos, que no debería ser muy larga, y veremos algunos ejemplos y vamos a pasar a la práctica ya mismo. Pero si hay alguna pregunta, comentario. Profesor, en algún momento se va a explicar la diferencia entre la imagen, la comparación y la metáfora. Ahora mismo, es el siguiente punto. Sí. Voy a explicar, sobre todo hoy me voy a centrar en la definición de la imagen poética, que ya os digo que no es una definición, sino más bien un intento por acercarse a lo que es la imagen poética. Con la imagen poética pasa un poco como con la poesía, ¿no? Todas las definiciones de poesía se quedan cojas por algún sitio, están incompletas, ¿verdad? Siempre
Siempre hay algo que falta en cualquier definición de la poesía. Con la imagen poética pasa un poquito lo mismo. Podríamos empezar siendo rigurosos con el proceder, definiendo lo que es imagen. La imagen, la palabra imagen viene del latín imago, que significa retrato, copia o imitación. Ahora bien, ¿hasta qué punto una imagen poética, no hay que olvidar que en imagen poética también está la palabra poética, hasta qué punto una imagen poética consiste en imitar, en copiar algo? Podríamos decir que nos falla un poquito el diccionario en este sentido. Dentro de lo que... ¿Alguien está diciendo algo o es algún micro que ha quedado? No, vale. ¿Qué decía yo? Dentro de lo que entenderíamos, creo yo, como poético, ¿no? En el sentido de la imagen, muchas veces entra esa idea de lo que decía antes, ¿no? La idea de extrañamiento. Dice Federico García Lorca, y no es el único que coincide con definiciones similares de lo que es la poesía o de lo que es la imagen poética, que la poesía es la unión de dos palabras que nunca deberían estar juntas y forman algo así como un misterio. Esta idea la habíais escuchado anteriormente, supongo que es una frase muy conocida de Lorca. Esta idea es una idea recurrente en lo que se refiere a la imagen poética. Gianni Rodari, por ejemplo, pedagogo italiano, con el que hemos trabajado ya en talleres anteriores, quienes estáis por aquí ya habéis estado ya, me habéis escuchado hablar de él, habla de los binomios fantásticos, ¿no? Era un pedagogo que trabajaba mucho con niños y utilizaba ejercicios que partían de una idea de los binomios, de lo que él llamaba los binomios fantásticos, que consistía en buscar, en vincular más bien dos palabras o dos ideas de forma aleatoria, al azar. Y a partir de esa unión que surge de forma aleatoria, generaban historias, cuentos, poemas, generalmente cuentos, trabajaban mucho con el cuento, a partir de ese componente aleatorio. La imagen poética tiene mucho que ver con eso. No digo que se tenga que hacer de forma aleatoria, pero tiene mucho que ver con esa unión de realidades dispares. Y aquí, enlazando con la pregunta de, creo que ha sido Olga, explicaré un poco cuál es la diferencia con la metáfora, y es precisamente el hecho de que la imagen poética no compara nada, ¿no? De hecho, lo tenemos en una definición en otra cita que viene más adelante, pero lo explico desde ya. La metáfora, como todos sabéis, es una figura retórica, un recurso que pone en paralelo dos ideas que tienen algo en común a priori, ¿no? Se me ocurre esta greguería de Ramón Gómez de la Serna que dice, como decía, que las chinchetas son los paraguas de los enanos, ¿no? Entre las chinchetas y los paraguas hay una relación de analogía, hay una similitud obvia por la forma que tiene una chincheta. No sé cómo se le dice en América Latina a la chincheta, no sé si se dice igual. Juan, ¿tú, en Colombia se le...? ¿No? No sé qué significa chincheta. Ok, una chincheta es un artilugio pequeño con una punta y una especie de capuchón, digamos, que tiene la misma forma que un paraguas, pequeñito, para colgar cosas en la pared. Mm, No sé cómo le dicen en América Latina. Tampoco. ¿No? Pero ya sé cuál es. Sí, ok. Bueno, Sí. me imaginaba que en América Latina no se decía así. Si alguien más que esté por allí nos lo confirma, así ampliamos también vocabulario de paso. Sí, tal vez como No, un gancho no se le dice acá. identifico el objeto, No. no, para buscar el nombre, pero Eh,
¿Se lo describe un poco más? Sí, voy a recurrir al recurso fácil, que es ir a Google. Yo lo he buscado, ay, perdón, lo he buscado y pone clavito, chinche, Ok, no sé. En Argentina, clavito metálico, no Ya, sé. chinche. No sé. Chinche. ok. Chinche. Ujú. Chinche, este es Un el objeto. chinche. En España lo En llamamos una Chile le chincheta. llamamos chinche. Chinche, ok. Chinche. No estaba tan lejos, no estaba tan lejos en realidad. Bueno, como decía, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, que en las greguerías, a todo el que le interese la metáfora, debería leerse las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, porque es un libro en el cual se dedica única y exclusivamente a encontrar este tipo de asociaciones y de símiles entre elementos, ¿no? Y dice que las chinchetas son los paraguas de los enanos. Entre esos dos elementos, y enseguida voy contigo, Graciela, hay una similitud, ¿no? Hay una comparación entre dos elementos, o un símil más bien entre dos elementos, los paraguas y las chinchetas. En la imagen poética, sin embargo, también se vinculan dos realidades, pero no hay comparación entre ambas, sino que de ese vínculo que se realiza entre las dos realidades surge algo nuevo. Pero entre las dos realidades no hay ninguna comparación. Y lo vamos a ver, yo creo, claro, con el ejemplo que viene ahora. Cuéntame, Graciela. ¿Tienes ¿Escuchas? ahora? Perdón. Ahora me escuchan. Sí. No, en Uruguay le decimos chinches. Ok. Chinche, que también es un bichito la chinche, pero le llamamos chinche al objeto que se usa para prender, por ejemplo, un cartel Exactamente. en una chinche. Ok, entonces en América Latina debe haber uniformidad en el uso. Y Por lo aquí le menos decimos Buenos chincheta. Aires, Argentina, En Chile, Chile yo creo que también, chinche. claro. Igual. Ok, Igual aquí. resuelta la incógnita. Y lo que decía, ¿no? Vuelvo a la idea de imagen poética a través de una frase famosa que quizás algunos ya conozcan y quien no la conozca posiblemente la recuerde a partir de aquí, de Lautréamont, que dice que el arte es como el encuentro fortuito de una máquina de coser y de un paraguas sobre una mesa de disección. ¿Qué significa esto? Que ¿Alguien? no tienen nada que ver, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, aquí habla del arte, Lautréamont, pero podríamos aplicarlo a la poesía, ¿no? Lo interesante de esta frase, lo llamativo, lo que produce ese extrañamiento, es que genera una imagen uniendo elementos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Qué tiene que ver una máquina de coser con un paraguas y con una mesa de disección? No lo sabemos, ¿no? Para que no te salpique la sangre o algo, será. Claro, ahí está lo interesante. Pero lo que me interesa de tu frase, María, es el será. Eso es lo más interesante de tu frase. Porque no digo que lo otro no haya sido interesante, pero a lo que voy es a que de repente se abren las posibilidades, ¿no? Interpretativas. Y esto es lo interesante en un poema, ¿no? Muchas veces. Que no da un sentido cerrado, que no nos dice las cosas de una manera, bueno, con lo que llamaríamos un lenguaje denotativo, ¿no? Descriptivo, objetivo, sino que se abre el campo del significado de una manera bestial y cada uno puede interpretar mil cosas y nunca lo hará de una forma categórica. Dirá, será por esto, será por lo otro, pero jamás podremos decir esto es lo que quería decir el autor, ¿no? Eso es lo interesante muchas veces. ¿Por qué ocurre esto? En este caso creo que se ve bastante claro esa unión de elementos que a priori no tienen nada que ver, pues es posiblemente uno de los elementos que provoca ese efecto, ¿no? Ese efecto que además, ya os digo, os preguntaré dentro de un tiempo si esta frase os caló en vosotros y si la recordáis, porque generalmente cuando uno la ha escuchado una vez la recuerda.
Juan, dime, perdonad si estoy como despistado, pero es que sigo oyendo ese pequeño ruido. Creo que es un eco mío, pero es un poquito molesto. Pero bueno, conviviremos. Sí, no, Cuéntame. les iba a decir que comparo mucho el significado de imagen poética pues al que nos estás acercando, al que se tiene en la actuación, porque en la actuación hay como dos sistemas pues de actuación, bueno, entre muchos otros, pero está el de la repetición de las acciones físicas, que por ejemplo Ujú. si el actor se va a sentar en la silla, tiene que sentarse de tal manera, tiene que imaginar las dimensiones de la silla, pero también está el uso de la imagen como una imaginación o el recurso imaginativo del actor. Entonces, para crear una escena triste, él no piensa en la tristeza, sino piensa voy a pronto usar la figura que tenemos aquí. Él piensa en sentarse gris. Entonces, Ujú. como que une las dos acciones, el sentarse y el color gris para sentarse gris, y luego a su interpretación saca algo, saca o emite como una escena que ya nosotros cuando la vemos decimos, ah, sí, él se está sentando y nos hace sentir algo, ¿cierto? Como que en la poesía puede ser muy parecido, si no es que no sé si igual, porque a la final cada uno interpreta lo que aquí, por ejemplo, Dalí estaba uniendo, pero es una imagen que él trae y luego nosotros la interpretamos, ¿cierto? Claro, El lector la interpreta. claro, y es muy interesante y muchas gracias por el aporte. Y ese exactamente es el punto, creo yo, ¿no? Y vuelvo a la idea que decía al inicio de lo inefable, ¿no? Y voy a poner un ejemplo concreto de algo que seguro que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? Si yo, qué sé yo, si yo estoy enamorado y simplemente estoy enamorado y ya está, y digo muchas tonterías a lo largo del día porque estoy enamorado y todo me parece bien, eso se puede relativamente fácil, se puede expresar, ¿no? Y todo el mundo lo ha sentido, o todo el mundo tiene un primo segundo que lo ha sentido y sabe de qué va. Pero ¿qué pasa si yo estoy enamoradísimo? Ayer mismo me besé por primera vez con la persona de la que estoy enamorado, pero esta mañana se me ha muerto un ser querido y tengo una pena tremenda por dentro también, y además mañana tengo un examen súper importante y estoy súper estresado. ¿Qué pasa, no? Cuando de repente confluyen esa serie de emociones que además son de una intensidad tal que las palabras nos faltan, ¿no? Para expresarlo. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces cuando pasa eso es cuando recurrimos a la poesía, y muchas veces la única forma de expresar algo así, ese cúmulo de cosas dispares, contradictorias, pues muchas veces es una imagen poética, ¿no? Y a veces solo esa imagen puede expresar eso, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Siempre me vienen a la cabeza los versos de Lope, ¿no? Cuando Lope de Vega escribe su famoso soneto que termina diciendo esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Y empieza diciendo desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, ¿no? Expresa todo ese cúmulo de cosas. Eso solo se puede decir de esa manera. Si se cambia la forma de decirlo, cambia lo que percibe el lector, ¿no? Y cambia todo, en definitiva. Hay cosas que solo se pueden decir de la forma en que son dichas. Y cualquier otra forma es genera otra cosa, genera otra cosa que el lector además luego interpretará como le dé la gana. Tenías una pregunta por aquí. He olvidado Adub, no recuerdo tu nombre. ¿Adrián? Adrián. Andrés, perdón, Andrés. A ver, yo lo que veo aquí en el ejemplo este de el arte es como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas con una mesa de disección, es que aunque sean palabras que aparentemente no tienen ninguna conexión, siempre se puede ver una cierta conexión lógica o digamos, onírica. Por ejemplo, una mesa de disección, pues hay costura, ¿no? Pues es me imagino que es una mesa de disección de un cadáver, ¿no? O hay costura, hay un cuerpo que se abre, es un paraguas,
O sea, hay una simbología, hay una cierta lógica, aunque sea un poco dispersa o aunque sea un poco o eso, y sobre todo hay una sugerencia. Ahí sobre todo yo creo las imágenes, hablando un poco sobre el texto de Foucault, a mí lo que veo en ese texto es que lo que hay es una relación de palabras subjetivas que tienen que ver mucho con las vivencias de esa persona. O sea, está hablando de animales representados, embalsamados, de su propia vivencia personal. De los animales que él ha visto y hay una historia que es suya, o sea, vivencial, ¿no? Sí, es una clasificación subjetiva, digamos, ¿no? Es algo, sí, algo subjetivo. Sí, y hay una imagen que es subjetiva, que no tiene que ver con una imagen objetiva, sino es una imagen personal, intrínseca, un poco volcada en su mundo personal. Correcto. Yo lo que veo eso, has tocado varios puntos interesantes, Andrés, muchas gracias. Y eso es un poco lo que vamos a buscar a través de la imagen poética, ¿no? La imagen poética no describe una realidad, sino que más bien lo que intenta es decir cómo nos sentimos nosotros frente a esa realidad, ¿no? Yo creo que aquí no he traído hoy cuando explico esto me gusta mucho hablar del impresionismo. Todos habréis visto algún cuadro de Van Gogh alguna vez o de algún pintor impresionista. Generalmente Van Gogh es el más conocido. Pero la premisa un poco del impresionismo era esa, ¿no? No voy a pintar el paisaje tal y como es, sino que voy a pintar cómo me siento yo frente a ese paisaje, ¿no? Y de repente aparecen trazos que no son trazos realistas en los cuadros y aparece una visión que es muy subjetiva, ¿no? De la misma manera que comentaba Andrés ahora. Algo así es lo que vamos a buscar un poco a través de la imagen poética. En ese texto de Lautréamont, ¿sí? Yo creo que es más identificable la relación porque ya en la mesa de disección, donde se abre un cadáver, el paraguas se abre y después hay que coserlo y la máquina de coser sirve para eso. Ok, es interesante y es interesante que veáis cosas y seguramente cada uno podrá establecer una serie de relaciones, pero lo que nos interesa es sobre todo que la relación no es evidente, ¿no? Que de repente uno tiene que pararse a pensar por qué aparecen unidas la máquina de coser, el paraguas y la mesa de disección, ¿no? Y eso es como comentaba antes creo que la pregunta de María, ¿no? Eso abre las posibilidades de sentido y un poema es mucho más interesante cuando deja una parte de la creación al lector, ¿no? Nosotros como lectores somos co-creadores del poema, damos una interpretación nuestra a cada poema y que además depende de muchísimas cosas, entre otras cosas de en qué momento nos encontramos, ¿no? Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, que de repente aparece un poema o un texto en un momento vital en el que ese texto conecta conmigo por algo que me está pasando en ese momento y ese texto me dice cosas que no le dice a otra persona y que incluso podían no decirme antes de ayer, antes de que me pasara lo que me está pasando hoy, ¿no? De pronto el momento vital puede tener mucho que ver en eso, pero claro, esa co-creación solo puede darse si hay una apertura de sentido y si el poema está abierto a interpretaciones. Andrés, ¿tenías otra cosa? Sí, un poco hablando lo que comentas, quería un poco expresar la imagen que tienen algunas personas sobre la poesía. Mucha gente dice, yo es que la poesía no la entiendo. A ver, es que la poesía tiene no tiene un lenguaje tan lógico como un texto de prosa. En la poesía hay música, hay sugestión, hay mucho que se deja al lector, Totalmente. a la imaginación. Muchas veces lo que hace es sugerir
más que cerrar. O sea, es un poco, sobre todo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la poesía de Lorca, y Lorca utiliza mucho los símbolos. No sé si hay alguna relación con para mí creo que sí, con la poesía simbolista francesa. Sí, totalmente, totalmente. Yo la veo, pero vamos. Y bueno, el uso de los símbolos como como una forma de expresión que va más allá de lo que él siente, es un poco más lo que le sugiere al lector. O sea, lo que él quiere que interprete. Eso es una cosa. Una cosa es lo que él interpreta y otra cosa es lo que el lector asimila a sus propias vivencias con respecto a esa poesía. No sé, el lenguaje poético es un poco distinto. Totalmente de acuerdo. Yo de hecho, cuando alguien me dice que no entiende, me dicen eso mucho, me lo dice hasta mi propia hermana, me dice, yo no entiendo la poesía, y yo le respondo, yo no entiendo el mar. No entiendo las flores, no entiendo las flores, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? No es para entenderla. Hay una frase de un poeta estadounidense, Macleish, que dice algo así como que un poema no tiene que significar, sino que tiene que ser, ¿no? Y creo que resume bien esto que estamos diciendo, ¿no? El significado al final es una parte del poema y es interesante que esté abierto, pero tiene que ser una experiencia un poema, ¿no? Una experiencia que se transmite por muchos caminos, por la musicalidad, por los sentidos en general. Lo visual y lo sonoro tienen un peso predominante quizá, pero los sentidos tienen un peso clave y en fin, por otros caminos, hay una parte que tiene que ver con el significado, por lo tanto con la lógica, otra parte que tiene que ver con la emoción, otra que tiene que ver con los sentidos, pero transmite por varios caminos. Avanzo un poquito para que nos dé tiempo, me gustaría que nos dé tiempo a hacer algo práctico. Con esta cita de Reverdy, otro francés, que además creo que responde o da una clave sobre algunos de los aspectos que veníamos comentando antes, con respecto a si el paraguas y la máquina de coser tienen o no tienen relación, o si podemos encontrar alguna relación entre esos elementos. Dice Reverdy con respecto a la imagen poética que es una creación del espíritu que no puede nacer de una comparación, sino del vínculo entre dos realidades más o menos distantes. Esto, volviendo un poco a la diferencia con la metáfora, es quizá la diferencia esencial, ¿no? La imagen poética no nace de una comparación, la metáfora sí, sino del vínculo entre dos realidades más o menos distantes. Y más adelante dice algo que creo que es para mí la clave para lograr que una imagen poética llegue de forma efectiva al lector. Dice que cuanto más lejana y justa sea la relación entre esas dos realidades vinculadas, más fuerte será la imagen y tendrá un mayor poder emotivo y una mayor realidad poética. Lejana y justa, creo que esas dos palabras definen a la perfección lo que tiene que tener una imagen poética. Es decir, cuando escribo un poema o cuando... Voy a disculpad, es que estoy viendo esto y creo que es mi eco. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha? ¿Así? ¿Sí? Vale, creo que es el micrófono que está dando algún tipo de fallo. Así que funcionaremos con el ordenador, que funciona muy bien. Lo que decía, cuando creamos una imagen poética o en general cuando escribimos poesía, siempre hay como una tensión entre lograr que nuestro mensaje llegue del otro lado, ¿no? Por una parte hay una voluntad de ser comprendidos hasta cierto punto, ¿no? O de transmitir un determinado mensaje que queremos que el otro pues comprenda o por lo menos pueda interpretar. Evidentemente el sentido, una vez más, no va a ser algo cerrado, pero al menos que pueda interpretar algo. Y resultar poético. Muchas veces parece que el resultar poético o el que una imagen resulte poética
como que vuelve el sentido un poco más hermético, ¿no? Reverdí nos habla de algo que yo creo que es la clave y dice que cuanto más lejana e injusta la relación, más fuerte será la imagen. Es decir, tiene que ser lo suficientemente cercana la relación entre los elementos que vamos a vincular, como para que le pueda al menos lucubrar, establecer hipótesis de por qué estos dos elementos aparecen juntos, pero no tan como para que sea demasiado obvio, ¿no? Aquí es donde se vuelve interesante lo que comentaba antes de saltarse varios pasos en las asociaciones mentales que establecemos. María. Que yo también, por justo, entiendo, aparte de que sea lejano, pero lo justo y necesario, también entiendo que le hagas justicia a lo que estás diciendo, ¿no? Que también tenga como que le haga justicia, no sé si me explico. No lo había interpretado desde ese punto de vista, pero se podría interpretar. Esto no te voy a dar una respuesta categórica porque esto es interpretativo. Yo lo había leído más desde el punto de lejana, pero a la vez que sea acertada, ¿no? Justa en el sentido de Claro. acertada. Además, Yo lo veo un poco como las dos cosas, como que se podría usar de las dos maneras. puede ¿no? ser. En todo caso, esto es algo que después debemos llevarnos a nuestro terreno y entenderlo como nos dé la gana, si es que nos da la gana hacerle caso a Reverdí, que tampoco tenemos por qué, ¿no? Pero para mí esas dos palabras resumen muy bien lo que tiene que tener una imagen poética para lograr transmitir. Y creo que lo vamos a ver, y ya vamos a pasar a los ejemplos y a la práctica, lo vamos a ver muy claro en este breve poema de Emily Dickinson. ¿Alguien le quiere hacer competencia a María como lector oficial o lectora oficial del taller? Por no... Siempre acaba liando, siempre acaba viendo a alguien que acaba siendo lector Yo, oficial. Sí, Vale, la adelante, que Olga. sea, vale. Hay 3 poemas, o sea que no os peleéis que ahora... yo, Adelante, Olga, adelante. ya. El agua se aprende con la sed, la tierra con los océanos cruzados, el éxtasis con el sufrimiento, la paz con el relato de las batallas, el amor con el recuerdo de los que se han ido, los pájaros con la nieve. Emily Dickinson. Ok. Primera pregunta que lanzo al vuelo. ¿Dónde está para vosotros la imagen poética aquí? Buenas. Hola, Hola. Jessica. Hola, ¿qué tal? A mí me parece, bueno, que en todo el poema como tal es una completa contradicción. El agua se aprende con la sed, la tierra con los océanos cruzados, A mí y de agua y todo aprender, está formado de el agua se contradicciones. aprende. A ver, perdón, hay varios micros abiertos por ahí. Acabo de silenciar uno. Jessica, adelante. Sí, Perdón. como decía, que me parece que todo el poema, desde el inicio hasta el final, está formado de contradicciones, y entonces eso hace fuerte la imagen. Ujú. Sí, pero hay si tuvierais que decir un verso, efectivamente es correcta tu interpretación, Jessica, y ahora veremos, hablaremos de estas contradicciones, que también son muy interesantes, pero hay un verso, o sea, si tuvierais que decir un verso más bien en el cual de repente... Para mí el primero. ¿Cómo, perdón? Para mí el primero, el verbo aprender. El agua se aprende con la sed. Ese sería Sí, el... no sé, es lo que sí, no sé, me parece pues lejano. El agua se aprende con la sed, la tierra con los océanos, porque el verbo aprender está implícito en el resto de versos, ¿no? Sí, claro. Pero lejano en el sentido de que son antónimos. Sí, el agua se aprende. Sí, el verbo Bueno, aprender, en el verbo yo encuentro aprender, que ok. el Sí, sí, verbo bueno. aprender es clave, porque el aprender, se está sí. relacionando con las carencias. No sé quién habla.
Olga, Olga, sí. sí. Perdón. Estaba diciendo que el verbo aprender creo que es clave en ese poema, porque lo relaciona la poetisa con las carencias. Cierto, pero fijaos, vamos a la... ¿Cuándo se aprende del agua? Cuando se tiene sed, cuando no se tiene agua. Estoy de Entonces acuerdo. lo está relacionando con las carencias. Hola. Estoy de acuerdo. ¿Puedo? Vamos a intentar mantener un orden aquí con las intervenciones cuando tenemos ahí varias personas con las manos levantadas. Antes de que intervengas, Graciela, un comentario. Recordad que estamos hablando de la imagen poética. Hemos dicho que vincula una imagen para que resulte poética, según las definiciones que hemos visto, establece un vínculo entre dos realidades más o menos distantes, decíamos. Y ahora vuelvo y pregunto, ¿dónde creemos que está aquí la imagen poética? Escucho a Graciela. El amor con el recuerdo de los que se han ido. Ok. Más propuestas, Idoia. Idoia tiene la mano levantada, pero no sé si... No te escuchamos, Idoia. Me parece, hola, sí, el último verso, los pájaros con la nieve. Ok. Johnny. Justamente ese último, los pájaros con la nieve. Ok. Si los demás queríais también aportar vuestra propuesta de cuál es el verso, quizás lo podemos hacer por el chat para no pasar demasiado tiempo con esto, pero Ok. si queréis aportar otra cosa o comentar otra cosa, adelante. Si era para eso, lo dejamos aquí y comento. Efectivamente, ese último verso. Fijaos en que todo el poema, cada uno de los versos se basa en una contradicción. El agua y la sed son dos polos opuestos. La tierra y los océanos cruzados, se puede establecer una relación entre ambos, ¿no? Y aparece incluso una imagen, ¿no? De tierra, un océano de por medio y tierra del otro lado, ¿no? Surge, por lo menos en mi caso, surgió esa imagen al leer el verso por primera vez, ¿no? El éxtasis y el sufrimiento, creo que la relación, el vínculo entre ambos conceptos es bastante clara, también son contradictorios. La paz y las batallas, el relato de las batallas, hay una relación obvia entre ambos. El amor y el recuerdo de los que se han ido, creo que también se puede establecer un vínculo de una forma clara y de repente aparecen ahí los pájaros y la nieve. Los pájaros se aprenden con la nieve. ¿Qué significa esto? ¿Qué vínculo hay entre los pájaros y la nieve? ¿No? Ahí es donde de repente emerge la imagen poética, ¿no? De repente hay un vínculo entre dos ideas que podríamos encontrar, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo perfecto de una asociación lejana y justa, ¿no? Es decir, los pájaros y la nieve guardan una relación, desde luego no tan cercana como lo que viene anteriormente, como el agua y la sed, la tierra y los océanos, etcétera, pero a la vez es lo suficientemente cercana como para que podamos establecer hipótesis, ¿no? ¿Por qué los pájaros se aprenden con la nieve? ¿Es porque los pájaros emigran cuando hace mucho frío? ¿Es por las huellas de los pájaros que cuando caminan sobre la nieve dejan unas huellas y esas huellas nos hacen aprender algo sobre ellos? ¿Por qué, no? Hay manos levantadas, no sé si alguien tenía algún comentario o duda, o son manos que estaban antes, que habíais dejado levantadas antes. Graciela, ¿querías...? No, yo quiero bajar la mano y no sé cómo hacer. Ah, bueno, listo, no te preocupes, ya sabiendo que Bueno, se ha quedado ahí. Normalmente es en el mismo botón, pero bueno, sí, era solo por asegurarme de que no había... bueno. Listo. Vamos a ver otro poema y voy a ir un poco rápido porque me gustaría que tuviéramos por lo menos 20 minutitos para hacer los ejercicios. Aquí.
Otro poema en el que creo que, de hecho, en este hay varias imágenes poéticas en el sentido de estas uniones de elementos que no deberían estar juntos, ¿no? Volvemos a la idea de Lorca, que hemos visto después a través de otros. Dice Juan Eduardo Cirlot en este poema: estoy en las dos casas de mi frente, con los labios cortados por el aire del amor. Los vasos sollozantes se han vertido y el mar ha descubierto mis armarios, comiéndome mis libros interiores, llegando mis ventanas, llenando un corazón de peces negros, un corazón que ignoro de quién es. Aquí se ve, yo creo, bastante claro, ¿no? Además son imágenes muy visuales las que genera Cirlot en este poema. Dice, estoy en las dos casas de mi frente. Ahí podríamos intuir un poco la relación, ¿no? Con los ojos, quizás, por lo menos a mí me ha venido eso a la cabeza. Más adelante dice, el mar ha descubierto mis armarios, habla de unos armarios, pero no sabemos bien a qué se refiere. Habla de sus libros interiores, ¿no? Hay una unión, o ubica más bien los libros en un lugar en los que no deberían estar, y de repente aparece llenando un corazón de peces negros, ¿no? Una vez más, mete unos peces negros en un lugar donde no deberían estar. Este es un recurso, de hecho, que os podéis llevar puesto ya, porque muchas veces cuando hacemos ese juego de contenido y continente, metemos algo en un lugar donde nunca debería estar, esto ayuda a generar imágenes, metáforas de todo tipo. María, creo que sí has levantado la mano ahora, ¿no? Cuéntanos. Que yo cuando veo y el mar ha descubierto mis armarios, a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido que como que ha llegado el verano, con el verano ha llegado la época de ir a la playa y que su armario pues está más vacío de ropa porque no le hace falta tanta ropa para taparse, ¿no? Como que como el calor del amor, ¿no? Es una interpretación posible. A mí lo único que me han dado ganas es de que sea verano porque estoy pasando mucho frío últimamente Sí. con lo que has dicho, pero es una interpretación posible. Una vez más, esto es más, ya no es que iba a decir que nunca lo sabremos y que nunca va a haber una definición cerrada, y diré más, muchas veces ni siquiera el autor de los poemas puede dar esa definición cerrada. Es que quizás si ha tenido que recurrir a esta imagen, ¿no? de el mar ha descubierto mis armarios, quizás es porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Ahí es donde iba un poquito anteriormente. No siempre, como autores, no siempre entendemos lo que decimos tampoco. No siempre hay un sentido cerrado. Vamos a ver un último poema surrealista totalmente, que creo que nos va a dar apertura en los caminos posibles a través de los cuales vamos a enfrentarnos a la escritura, y ya vamos a ir con los ejercicios. Y vamos con este poema de Oliveiro Girondo. Va a sorprender, no sé si alguien ha leído ya poesía surrealista y en particular a Girondo. Digo ya que puede sorprender por muchas cosas. Además de las imágenes que genera, hay una ruptura constante de la sintaxis habitual. Es un poema muy surrealista, ¿sí? Surrealista en el sentido literario de la palabra. Los surrealistas sabéis que practicaban la escritura automática y trataban de estar muy, voy a volver aquí en la diapositiva, ¿no? Trataban de estar muy en esta zona de lo onírico, ¿no? Por defecto, sin ningún tipo de control del pensamiento, ¿no? Y este poema me sirve también para que cada uno sepa un poco en qué punto, en qué extremo se quiere, o en qué, no en qué extremo, sino en qué punto del abanico de posibilidades que hay en el mundo de lo poético se quiere ubicar, ¿no? Porque creo que ahí también hay una reflexión de cada uno o una intuición de qué tipo de poesía quiero hacer, ¿no? Quiero hacer una poesía que sea más clara, que sea más entendible para un lector cualquiera, o me interesa entrar en este mundo más onírico, más surrealista, aun a riesgo de que alguien no me entienda, ¿no? O de que me
iba a decir, me lea menos gente, no es que me lea menos gente, sino que mi texto llegue a conectar con menos gente. Pero esto es algo que dejo para cada uno de vosotros. ¿Alguien, Juan, querías leer antes? Sí, sí, está bien. Te ha tocado, te pongo en un aprieto ahora, lo siento mucho, pero como quisiste antes, debes querer ahora. No te queda Está bien, otra. haré mi mejor esfuerzo. Entonces, islas solo de sangre. ¿Serán videntes demasiado a nadie? Perdona, ¿me puedes ampliarlo un poquito más? Sí, por favor. claro. Eso. Ay, gracias. Serán videntes demasiado a nadie, colindantes opacos, orígenes del tedio al ritmo gota, topes digo que ingieren el desgano con distinta apetencia. Son borra viva cato descompases tirito de la sangre, un poco nubecosa entre sienes de ensayo, y algo mucho por cierto indiscernible esqueletando el aire. Dados hay en derrumbe hacia el final desvío de ya herbosos durmientes, paralelos. Son estertores, malacordes, óleos, espejismos terrenos. Milagro intuyo vermes, casi llanto que rema de la sangre. Sus remordidas grietas, laxas fibras orates, en desparpada fiebre musito por mi doble. Son pedales sin olas, huecos intransitivos entre burbujas madres, grisofones infiero aunque me duela, islas solo de sangre. Ok. Veo caras Ok, sí. de estupefacción ante esto. No nos tiene por qué gustar la poesía surrealista. Yo personalmente, y aquí comparto algo que igual a nadie le importa, pero me parece poco, o sea, no soy un gran lector de poesía surrealista, no es una poesía que me provoque pasiones, pero siempre que leo un poema surrealista, saco algo, digamos, ¿no? Siempre hay algo, alguna asociación de ideas muy loca, muy insólita, muy sorprendente que llama la atención, ¿no? Y aquí creo que el título, por ejemplo, ¿no? Que es ese último verso, Islas solo de sangre, puede sugerirnos algo, por ejemplo, ¿no? O huecos intransitivos entre burbujas madres, de repente eso puede sugerirnos algo, ¿no? Desde luego lo que es innegable es que los saltos de los que hablábamos antes en la imaginación, en las asociaciones, aquí se producen a un ritmo vertiginoso, ¿no? Casi, a un ritmo que es tan vertiginoso que es imposible de seguir para cualquier lector, ¿no? Pero quería poner un poema surrealista porque creo que es muy interesante ver cómo trabajaban con este recurso de la escritura automática y cómo de pronto nos puede servir si no escribir, o sea, si no para escribir un poema totalmente surrealista, pero de repente darnos espacios en la escritura de un poema para ser un poco surrealistas durante un verso o dos, ¿no? Y generar algo diferente y salir un poco de los caminos por los que la mente nos lleva de forma automática. La sintaxis del idioma y nuestro propio pensamiento y esas asociaciones son una especie de ruta prefijada a la que la cabeza nos lleva siempre y de repente salir un poco de ahí puede ser muy útil. La idea que yo tenía era que durara 1 hora y media el taller, alguien me había preguntado por ahí. Siempre acabo alargándome un poquito más, pido disculpas, soy malísimo para ajustarme al horario, pero casi estamos al final. Quería proponer un primer ejercicio para hacer aquí en clase, que en realidad es simple, y un segundo para la próxima clase, que será dentro de 15 días y 14 días exactamente, y en la cual veremos, para todos los que estáis inscritos, los que os queráis apuntar a partir de hoy, pues eso, corregiremos algunos de los... Bueno, corregiremos no me gusta el concepto, pero revisaremos, compartiremos algunos de los textos que me enviéis. El primer ejercicio que propongo
basándonos un poco en todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión, es el siguiente. Os voy a pedir que penséis en alguna emoción concreta que hayáis vivido en algún momento de vuestras vidas que os gustaría transmitir a través de un poema. Pero cuando digo una emoción concreta me refiero a una emoción que tengáis, o sea, a un momento vital, más bien, a una emoción que hayáis sentido en un momento vital concreto. Por ejemplo, qué sé yo, el día que conocí a mi mejor amiga, ¿no? Y que ella me ayudó porque yo acababa de suspender un examen y estaba hecho vuelto mierda, con perdón de la expresión, en una esquina del colegio, ¿no? O el día que perdí a, qué sé yo, a mi perro que llevaba 15 años conmigo, ¿no? O el día, es decir, algo, una emoción vinculada a un momento vital concreto. El segundo paso de lo que os propongo es pensar en un animal. He escogido animal por escoger algo y por facilitar o por reducir un poco el campo de posibilidades. Esto se puede hacer con otras cosas que no sean animales, pero me gustaría que lo hiciéramos con animales para este ejercicio. Pensar en un animal que pueda representar simbólicamente esa emoción que sentimos en ese momento y que no es del todo, posiblemente sea una emoción, como decíamos antes, que no es del todo, que no es decible, ¿no? Que no es expresable, sino que es algo, un cúmulo de cosas, ¿no? ¿Qué animal podría representar esa emoción que tuve en ese momento? Y el tercer paso sería pensar en otra idea, en otro sustantivo, basándonos en esta misma idea, una vez más, de vincular realidades distantes, pensar en otro sustantivo que pueda servir para añadir significado al animal, es decir, a la carga de significado que ya, o la carga simbólica, por decirlo así, que ya trae el animal, ¿no? Si pienso, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Un pájaro de luz. Yo no sé lo que es un pájaro de luz, pero sé que puede expresar alguna emoción que yo haya tenido en algún momento. Y el pájaro ya en sí tiene una carga simbólica, muchas veces representa la libertad, ¿no? Por el hecho de que pueden volar, etcétera, pero un pájaro de luz, ahí la luz añade algo, ¿no? O luego he puesto lo primero que se me ha ocurrido aquí, ¿no? El tigre del hastío, ¿no? El tigre tiene una carga simbólica generalmente relacionada con la violencia, la rabia, ¿no? Esa parte, la fuerza, esa parte, pues es más violenta quizá o agresiva del tigre. Pero ¿qué pasa si de repente lo vinculo con el hastío, con el aburrimiento, que no tiene a priori nada que ver, ¿no? De repente surge otra cosa. Los gorriones del miedo, un elefante de agua, serpientes de cristal. Aquí he puesto ejemplos para que tengáis un poco la idea de lo que buscamos, pero me interesa que, una vez más, que el punto de partida sea esa emoción, ¿no? Y que tratemos de simbolizarla mediante esta unión insólita de palabras. Y para agilizar, sería bueno si lo pudiéramos escribir por el chat, yo creo. Voy a dejar 2-3 minutos para que pensemos, para que estemos tranquilos y sin presión. Y en 3 minutos os pregunto.
Bien, veo que ya van llegando por ahí propuestas. Y empiezo por la primera, no, sí, la primera que ha llegado, que era cucaracha de músculos. No sé a qué se referirá Juan Felipe, pero desde luego llama la atención. No. Aquí, obviamente, a mí en el momento de comentároslo me falta contexto, ¿no? Me falta ubicar en un contexto en el contexto de un poema esta imagen, porque es en el contexto donde de repente cobra una fuerza, pero desde luego llama la atención. Justo había leído, Dani, la que tú comentabas, el llanto del guajojó o uratú, que es un pájaro, dices, que llora cantando y que se suele asociar a un alma en pena en la selva. Es un dato muy interesante y que nos puede servir, al menos a mí que no lo conocía, ¿no? Este pájaro, pero fíjate que aquí no estás tendiendo tanto a la imagen poética, porque estás asociando dos cosas, dos ideas que ya están asociadas. Es decir, estás asociando el llanto con un pájaro al que ya se conoce por el hecho de llorar cantando, ¿no? Según nos comentas. De manera que ahí, aunque esto puede resultar poético, de aquí puede salir una idea de poema, evidentemente, pero no estaríamos tanto dentro del terreno de la imagen poética, sino más bien dentro del terreno del símbolo, ¿no? Hay cosas que simbolizan otras cosas y este pájaro, por ejemplo, podría simbolizar, o simboliza, de hecho, como tú comentas, un alma en pena, pero estamos en otro terreno que es diferente al de la imagen poética. La imagen poética, creo yo que para que se considere imagen poética debe asociar esas dos ideas distantes, ¿no? Que no tengan nada que ver a priori. La paloma de su sombra iluminó mis sentidos. Maravilloso. Cuando me llamó mi médica para darme los resultados de mi serología, gracias por compartir este dato con nosotros, muy valiente por tu parte. La rata del vacío, nos dice que no me aparece el nombre completo aquí. Pero la rata del vacío, desde luego, es sugerente, ¿no? Asocia dos ideas que a priori no deberían estar juntas y es sugerente. Un buitre desplumado, nido vacuo. Buitre y desplumado, no sé si son dos imágenes diferentes, María, o si querías dar una sola imagen. El buitre desplumado a priori no sorprende mucho porque un buitre pues tiene plumas y podría estar desplumado. Ahora nos confirmarás. El ornitorrinco, dice Johnny, de la incertidumbre, eso es totalmente... O sea, yo con lo único que asocio el ornitorrinco es con el día en que Dios no sabía qué hacer con las piezas que quedaban, ¿no? Se suele decir esto, ¿no? Que lo hizo con lo que sobraba. Y de pronto asociar el ornitorrinco con la incertidumbre me parece muy ingenioso. El armadillo del ágape, no sé lo que es el ágape. Si nos lo confirman por ahí, podéis intervenir, los interesados para... Bueno, sigo si no hay intervención. El gato del atrevimiento parece interesante también, y el koala de la esperanza. Efectivamente, ahí de nuevo hay algo nuevo en el sentido de que el koala se suele asociar con la pereza casi siempre, ¿no? Y de repente el koala de la esperanza pues sugiere algo. Cuervos de obsidiana, dice Jacinto, el perro que husmea mi coraje. Fíjate, José Luis, ahí hay algo interesante en el hecho de que lo que husmea no es algo husmeable a priori, ¿no? El coraje no es algo que se pueda oler. Pero un perro husmeando es algo esperable, ¿no? En ese sentido, ahí diría yo que falta algo para que exista esa asociación insólita. No obstante, husmear mi coraje me parece algo ingenioso y no sé si lo metería dentro de la imagen poética,
pero la idea es ocurrente. La incomunicación, el silencio agónico y el despecho representado por un pájaro asustado al que se le han roto las alas. Vuelvo a esa idea, ¿no? Un pájaro sin alas puede ser un símbolo de algo, puede ser simbólico, pero no entraría tanto dentro de la imagen poética porque no vincula dos realidades distantes, ¿no? Esa idea de vincular dos cosas que no tendrían por qué estar juntas me falta en esa expresión. No obstante, puede ser simbólicamente me parece muy potente, ¿no? Un pájaro sin alas. Pero no sé si lo metería dentro de la imagen poética. Un cisne de nervios, dice Eva, me parece fantástica la asociación. Alegría de ruiseñores, rebeldía de las aves, juventud de las crías. Aquel día fue poesía. María Jesús, ahí vuelvo a la misma idea, ¿no? Es que lo he entendido mal, Bernat. Yo pensaba que había que hacer unos versos o algo centrándome en una emoción de un momento vital y luego a esa emoción adjudicarle un animal y a ese animal, ¿sabes? Entonces, por eso no lo he entendido mal, no he hecho lo de las dos cosas dispares. A mí me ha pasado igual. No pasa nada, estamos, lo he dicho al empezar el taller, que era un taller un poco suicida, porque el concepto de imagen poética es como veis, difícil de limitar, pero se va entendiendo, ¿no? Un poco lo que entendemos por imagen poética y lo que no entra tanto de ese terreno, que no significa que sea malo, ¿eh? O sea, un símbolo, el uso de los símbolos también es muy útil, el uso de metáforas también es muy útil, pero simplemente trato de delimitar o de definir con un poquito de precisión lo que entiendo que es la imagen poética, que no es el único recurso, una vez más, que podemos utilizar. Voy a avanzar un poquito para no extenderme demasiado y explicar el ejercicio que propongo para la siguiente sesión. Un delfín azul, una nada de esperanza, dice Idoia, luciérnagas como pingüinos. Esa me parece... Tengo hasta ganas de ver en qué contexto aparecen luciérnagas como pingüinos, ¿no? Que me da curiosidad esa, Luis. Un pelícano que baila con sombrero, ahí efectivamente aparece esa unión, puede resultar, también me dan ganas hasta de verlo, ¿no? Ya no de leerlo, sino de verlo físicamente, un pelícano bailando con sombrero. Las arañas de la pasión, me parece muy sugerente, Eva, me parece muy sugerente porque la pasión, que además es un tema tan recurrente, ¿no? En poesía, que de repente aparezca vinculado a una araña me parece algo potente, me interesa. Si sale algo de ahí ya me lo pasarás. Los osos de la vanidad, te digo lo mismo, me interesa. Un gorila siembra rosas de cristal, maravilloso, Mercedes. La cucaracha de la ceguera, maravilloso. Una golondrina de fuego, maravilloso. Dos ideas que no tendrían por qué aparecer juntas. Los gorilas de la inocencia, me parece incluso hasta descabellado vincular el gorila con la inocencia. Pero la idea está ahí, está muy bien. Nos dice Johnny que agape es amor incondicional y reflexivo en griego. Muchas gracias por el dato. El cerdo de la claridad. Le ha cogido el gusto, Eva. Nos está dando aquí un montón de imágenes muy sugerentes. Ojo que yo, de todo esto que vais proponiendo aquí, yo luego, si veo algo que me interesa, me lo quedo, ¿eh? Luego lo veis por ahí en algún poema mío publicado. Si tenéis una muy buena, guardárosla para vosotros. No, mentira. Y una leona en el mercado. Bien, la idea está ahí. Creo que ha quedado bastante clara. Y ahora lo que propongo, y ya con esto cerramos la sesión para la siguiente sesión. A partir de alguna de las asociaciones que os hayan surgido,
Os propongo un ejercicio que es un poco loco, pero vais a ver que puede hacer que fluyan ideas nuevas. Os propongo poner algún vídeo en YouTube. Bueno, primero plantear la idea de lo que queréis expresar con el poema, ¿no? Y una vez que lo tengáis, poner algún vídeo en YouTube que pueda estar relacionado o no con la imagen que os haya surgido. O sea, es decir, si he escogido, por ejemplo, el gorila de la inocencia, me puedo poner un pedazo de documental sobre los gorilas o me puedo poner el telediario de hoy. Me da igual. Lo que me interesa de este ejercicio es que dejemos que eso que pongamos en YouTube y que vamos a dejar como música de fondo, por así decirlo, penetre en algunos momentos en el poema. Es decir, que de repente yo esté escribiendo con mi idea de la que ha servido como punto de partida y de repente si escucho algo en ese vídeo de YouTube, digo vídeo de YouTube, puede ser el telediario, la radio, cualquier elemento externo de información o incluso abrir la ventana de vuestras casas y escuchar a los viandantes. ¿Sí? Pero me interesa que dejemos penetrar de repente algo de lo que escuchamos externo dentro del poema. Vais a ver que de repente, de todas las cosas que se puedan decir en ese vídeo, en la radio, donde sea el recurso que queráis utilizar, de repente va a aparecer una palabra. A veces puede ser una palabra o una expresión o incluso un verso entero que va a estar relacionado de alguna manera con aquello que estamos diciendo. Esa es la propuesta de ejercicio, es un poco extravagante. Quizás a algunos no les sirva, no todos los ejercicios sirven para todo el mundo, pero os lo propongo, siempre creo que es interesante explorar nuevos caminos diferentes para la creatividad. ¿Alguna duda hasta aquí? Qué gusto veros a todos. Cuando compartía pantalla os veía ahí a trozos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto de lo que hemos ido viendo hoy, del ejercicio? No, muy bien, comentarios positivos por este lado, muy interesante como siempre y qué chévere ver a tanta gente por aquí también, muy chévere. Muchas gracias, querido. Y Andrés, cuéntanos. A ver, respecto al último ejercicio que se va a poner, ¿se puede poner algo que tengas tú ya hecho? Yo tengo alguna cosa hecha ya con imágenes y poemas míos. Perdonar, gracias Bernard, que me tengo que ir. A ti, Eva, muchas gracias. Vale. No tiene que ser una cosa improvisada, no. A ver, como puedes poner lo que quieras y lo comentaremos. La propuesta de ejercicio es la que es y si te da tiempo a hacerlo y te apetece, pues o sea, la idea es ir haciendo los ejercicios que se proponen. Pero si quieres aportar un poema que tienes que crees que viene al caso, entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con el tema que hemos tratado, lo puedes aportar, claro. Gracias. Listo, pues no sé si hay alguna otra duda, algún comentario más al respecto del ejercicio. Si no, sí, María. Que yo haré otra vez el ejercicio porque claro, no lo he entendido tampoco muy bien. Lo haré y te traeré el ejercicio que no he hecho bien más el vídeo, ¿no? O sea, las dos cosas. Perfecto. ¿O Sí. traigo solo el vídeo? Bueno, el trabajo previo, digamos que era para que surgieran las ideas. O sea, que lo que puedes traer es el vídeo, para que nos entendamos, no es un vídeo lo que tienes que hacer, sino un poema en el cual... Ay, que yo me estoy liando, yo ya no sé ni lo que tengo que Vale, hacer. digo, a ver si me va a mandar un vídeo. O sea, no, es un poema en el cual vamos a dejar que penetre información, digamos, o palabras que vamos a escuchar en un vídeo externo, pero el resultado... Vale, que yo digamos, busque, o sea, yo busco un vídeo y ahora, según ese vídeo, lo que a mí me genere, ¿no? es exactamente, o sea, pon que tu Vale. imagen es sobre, qué sé yo, el guepardo del hambre.
por ejemplo, Sí. me ocurre ahora, y te quieres poner un documental sobre guepardos en YouTube, el ordenador lo dejas ahí, tú estás aquí escribiendo y simplemente de las palabras que vas escuchando dejas entrar algo en el poema, ¿no? Como fuente o ni siquiera fuente de inspiración, sino que de repente algo de lo que se dice ahí llame tu atención y penetre en el poema y acabe siendo escrito. Pero lo que yo quiero es ver el El poema. poema. Vale, Exactamente. vale. Eso. Pues un momento porque me voy a tener que ir porque me está obligando el ordenador a actualizar y no tengo crucecita. Bueno, ya iba a cerrar de todas maneras. Creo que ha quedado claro todo. Iba a comentar solamente lo dicho para quienes habéis venido a la clase de prueba, pues que por supuesto estáis invitadísimos, invitadísimas a continuar si queréis. Quedan 2 plazas. La idea del taller era que fuera reducido. Hoy hemos sido un poquito más de los que seremos luego en el taller permanente. Así que si os animáis, pues encantados. Y nos vemos dentro de 2 semanas, el día 14 o 15, no recuerdo ahora mismo. El día 15 de febrero. Os iré enviando recordatorio de todas maneras un par de días antes y el día del... El día 15 es la próxima clase, ¿no? Correcto. Vale. El día 15. Miércoles, siempre es miércoles. Siempre es un miércoles. Primer y tercer miércoles de cada mes. Exacto, Vale. exacto. Pues Siempre es un nada, miércoles. voy a actualizar esto. Buenas noches, muchas gracias. Buenas a noches todos. a todos. Buenas noches a todos. Chao, que descansen. Encantada. Buenas noches. María Jesús, guapa Buenas María noches. Jesús, Mónica. ¿Y tu perrito Pero cómo está? otro. ¿Y Está tu perro? buenísimo, buenísimo. Ay, un buenísimo. día haremos un eso de perros. Bueno, Sí, sí, no lo he querido poner, Yo hay también tengo. respeto. bueno, Listo. Muy bien, Chao. chicos. Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches. Esa, Chao. buenas noches. Hasta luego. Chao, Excelente la Bernat. clase.